Y se puede ver, ¿no? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, vamos a hacer una repetición del estatus epiléptico, porque esta es una emergencia. Y esta emergencia, jóvenes, tienen la obligación de manejarlo ustedes, sobre todo al principio. ¿Qué es el estatus epiléptico o estatus convulsivo? Que es lo mismo, la repetición de crisis convulsivas. Es decir, crisis convulsivas que se repiten y que entre ellas el paciente no recupera la conciencia, convulsión detrás de otra, eso quiere decir. O también significa que una convulsión dure más allá de los 5 minutos. Es una emergencia neurológica. Les decía, este es el manejo que ustedes ya lo han anotado. Sin embargo, yo quiero hacerles una sinopsis usando la pizarra. Entonces, ¿cuál es el manejo del estatus convulsivo? O estado convulsivo también llamado, o estado epiléptico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si está convulsionando un paciente, jóvenes, hay que darle un anticonvulsivante de acción rápida. ¿Y cuál es ese anticonvulsivante de acción rápida? A nivel mundial, del que disponemos es el diazepam. El diazepam hay que darle una ampollita, es decir, 10 miligramos. Entonces, una ampolla, estamos hablando del adulto, por vía endovenosa. Lento, les decía, porque produce depresión respiratoria. La ampollita viene de ¿cuánto? De 10 miligramos. 10 miligramos. Entonces, eso le tienen que colocar al paciente. Pero jóvenes, la acción del diazepam es rápida, es muy fugaz. Por lo tanto, tienen que darle un anticonvulsivante de acción sostenida. ¿Y cuál es ese anticonvulsivante de acción sostenida? La fenitoína. ¿El fenobarbital? No, la fenitoína. La fenitoína sódica. ¿Cuál es la dosis? Ya saben ustedes, la dosis es de 15 a 20 miligramos kilogramo peso. Esta es la dosis de carga, esta es la dosis de ataque, porque ustedes saben que la dosis usual es de 4 a 7. 15 a 20 miligramos kilogramo peso. Habíamos hecho un cálculo más o menos, las ampollas de cuánto vienen, vienen de 100 y 250 miligramos. Entonces, para una persona que pesa aproximadamente 60 kilos, les dije la anterior vez, 20 por 60, 1200, 1200, aquí vamos, 60 kilogramos. Le tienen que dar 1200 miligramos. Pero como las ampollitas vienen de 250 miligramos, vamos a usar por esta vez un poquito más. Vamos a usar 5 ampollas y 5 ampollas hacen 1250 miligramos. Entonces, ¿cuántas ampollitas le van a dar? Le van a dar 4 ampollas, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Colocarle una ampollita de diazepam, pero al mismo tiempo colocarle, me estoy equivocando acá, un ratito, colocarle 5 ampollitas de fenitoína sódica. Y le tienen que colocar lentito,
lentito, ya saben la dosis, ¿no? 50 miligramos por minuto. Situación que tiene que entrar entonces esas 5 ampollas más o menos en unos 25 a 30 minutos. Lentito tiene que entrar. La ampolla del diazepam también tiene que entrar lento, en 2-3 minutos. 2-3 minutos. Y al mismo tiempo no se olviden que tienen que colocarle fenitoína. Porque si le colocan solamente la fenitoína, jóvenes, el paciente después de unos 10-15 minutos va a volver a convulsionar. Por lo tanto, siempre usen la fenitoína sódica. Una ampollita de diazepam más 5 ampollitas de fenitoína sódica. ¿En qué tiempo va a entrar el diazepam? En 2 minutos a 3 minutos, ¿ya? ¿En qué tiempo va a entrar la fenitoína sódica? Va a entrar esas 5 ampollitas diluidas en 200 cc de solución fisiológica, va a entrar en 25 a 30 minutos, media horita. Entonces, frente a esto, jóvenes, frente a esto, el paciente puede ser que cese, que paren sus convulsiones. Y si paran las convulsiones, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces, decimos ahí, si paran las convulsiones, tienen que darle fenitoína sódica en dosis de mantenimiento. ¿Cuánto es? 4 a 7. 4 a 7 miligramos kilogramo peso. Al día, repartidos en cada 8 o cada 12 horas. Pero, ¿y si no paran las convulsiones? Si paran, está muy bien. Pero si no paran, jóvenes, las convulsiones, si persisten las convulsiones o se repiten las convulsiones, ustedes tienen que hacer lo mismo, es decir, repetir una ampollita de diazepam más 5 ampollitas de fenitoína. Se repite lo mismo. Entonces, una ampolla de diazepam más 5 ampollas de fenitoína sódica. Es decir, repetimos el mismo procedimiento. Hasta ahí ustedes pueden llegar si están en la provincia o si están manejando a un paciente en la sala. Hasta ahí pueden llegar. Y yo creo que les va a ir muy bien. ¿Se puede entender eso? Si se trata de niños, el diazepam tienen que manejar en una dosis de 0,2 a 0,3 miligramos kilogramo peso. Si se trata de niños. Y si se trata de adultos, yo les he dicho, una ampolla directamente. Bien. Aquí vamos a hacer un alto para seguir continuando. Jóvenes, en algunos países se dispone, en vez del diazepam, de otro benzodiazepínico, que se llama el lorazepam. O usamos lorazepam o usamos diazepam. Si disponemos de lorazepam, es mejor usar lorazepam. ¿Por qué es mejor usar lorazepam en vez de diazepam? Porque el lorazepam tiene una vida media efectiva más larga que el diazepam. Eso ya les dije en la anterior clase. 2, 3, hasta 6 horas puede durar la acción del lorazepam. Hasta 6 horas puede durar. En cambio, la acción efectiva, el efecto del diazepam dura 15 minutos, el efecto.
Entonces, ¿qué es mejor usar? Pues una benzodiazepina que tenga una acción efectiva más larga, como es el lorazepam. Desgraciadamente, no siempre está disponible el lorazepam. Es muy difícil conseguir lorazepam. Por eso es que yo les enseño. ¿Y cuánto es la dosis de lorazepam? Vienen ampollitas de 4 miligramos. Le colocan una ampollita de lorazepam. Una ampolla que tiene 4 miligramos de lorazepam. En los niños la dosis es de 0,1 miligramo kilogramo peso. En los niños. Entonces, si disponemos del lorazepam, mejor, mucho mejor. En esa dosis que les he dicho, una ampollita de lorazepam, más siempre usando fenitoína sódica en las dosis que están viendo ahí. ¿Ya? Pero, desgraciadamente, les decía, a nivel mundial, no siempre se dispone de las ampollitas de lorazepam. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué tenemos que enseñarles? Usar el diazepam. El diazepam. Bien, eso lo pueden manejar jóvenes. Diazepam van a tener en Yotala, en Cachimayo, en Ñucho, en la China, en cualquier parte van a tener diazepam. Por lo tanto, tienen que aprender eso. Colocan una ampollita de diazepam y según el peso del paciente, le van a colocar 4, 5 o 6 ampollas de fenitoína sódica. No se olviden que la fenitoína tiene que entrar por lo menos en media hora. Y si se repiten las convulsiones, repiten una ampolla de diazepam, 5 ampollas de fenitoína sódica. ¿Ya? Y si paran, pues dar solamente la fenitoína sódica en dosis de mantenimiento, 4 a 7 miligramos kilogramos peso por día. Bien, esto es práctico, esto tienen que saber manejar. ¿Ya? Ahora veamos la otra posibilidad. Vamos a borrar aquí. Entonces decimos, si se repiten las convulsiones, ¿qué podemos hacer? Ya saben ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra carga de qué? Diazepam. Diazepam o fenitoína. Ya, perfecto. Correcto. Ya, pero jóvenes, cuando existe refractariedad, es decir, frente a esta segunda carga de diazepam y fenitoína, se persisten las convulsiones, si continúan las convulsiones, para que me alcance. No. Decimos, si persisten las convulsiones, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya el paciente sí o sí tiene que ser manejado en terapia intensiva. Aquí se tiene que manejar en terapia intensiva. ¿Y qué vamos a hacer en terapia intensiva? En terapia intensiva vamos a hacerle tratamiento con otro medicamento, el fenobarbital.
misma dosis, 15 a 20 miligramos kilogramo peso. Ya hemos calculado también las ampollas, ¿no es cierto? Las ampollas son, ¿de cuánto hemos dicho? De 100 miligramos. Y si pesa 60 kilos el paciente, ¿cuántas ampollas le vamos a dar? 12. 60 por 20, 1200 miligramos, 12 ampollas le vamos a dar para que pase también lentamente en media hora, ¿ya? Pero esto no se olviden que el paciente tiene que estar en... ¿Dónde? ¿En qué sala? Terapia intensiva. Okay. Porque al paciente, además de hacerle esa carga, tienen que intubar. Tienen que intubar. Pues bien, puede ser que frente a esto el paciente vaya a mejorar, pero puede ser que no. Es decir, decimos, si persisten las convulsiones, vamos a planchar, vamos a darle anestesia general. Vamos a darle anestesia general. Ya sea, les decía, con midazolam, otro benzodiazepínico. Puede ser con propofol también. O puede ser también con tiopental o pentobarbital. Con midazolam, si quieren la dosis, ahí está 0,1 miligramo kilogramo peso. Con propofol, la dosis es de 1 a 2 miligramos kilogramo peso. Y con pentobarbital, si quieren saber la dosis, es de 3 a 5 miligramos kilogramo peso. Bueno, ya pues, se supone si está anestesiado, está con respirador, y aquí sí o sí van a parar las convulsiones. Entonces aprendan eso. Yo creo que ustedes en un hospital de primer, segundo nivel o en el campo, pueden llegar a ver hasta dónde, hasta acá. Hasta ahí pueden llegar. Ah, perdón, estoy mal. Estoy mal. Ya. Pueden llegar hasta acá. ¿Están de acuerdo? Colocar una ampolla de diazepam más 5 ampollas de fenitoína. Y si siguen convulsionando, pues otra carguita de diazepam y otra de fenitoína sódica. Hasta ahí van a llegar y van a tener éxito, jóvenes. Estoy seguro que van a tener éxito. Ahí pueden hacer. Pero porque si no, entonces, no sé, de eso es ya manejo de terapia intensiva. ¿Ya? Y les doy esto porque ustedes van a ser internados también y en el internado van a ver todo esto que les estoy mencionando. ¿Qué hacen en terapia intensiva o en emergencia, sobre todo en terapia? Una carguita de diazepam más una carguita de fenitoína. Si sigue convulsionando, se repite, ¿ya? Y si sigue convulsionando, pues intubarlo al paciente y hay que hacerle una carga de fenobarbital.
Y si persiste a ese paciente, ya plancharlo, colocarlo de una vez midazolam. Ese es el último paso. Espero que hayan comprendido y que no quede dudas al respecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, Perdón, ¿alguna pregunta? Ninguna. Doctor, yo le quería consultar. Dale. Cuando se persisten las convulsiones en los niños, ¿hay que dar la misma dosis de diazepam? Claro, como te he dicho, acá está, pues las dosis. Sí, ¿Puede? cuando persisten las convulsiones. Sí, puedes repetir 2 veces el diazepam, como hemos hecho acá, pues, uno, y si persisten, otra, ¿no es cierto? Pero si persisten, ya no, eso no vas a responder, tienes que darle otro anticonvulsivante, como es el fenobarbital. Y si persiste a pesar de esto, tienes que ya pues anestesiarlo al paciente. Esto es un algoritmo, esto es un esquema práctico que nos enseña, pero ahí tienes las dosis. Está bien tu pregunta, máximo repitan 2 veces el diazepam, max 2 a 3, 2 veces repetimos. Si no responde a la primera, a la segunda, si no responde a la segunda, jóvenes, ese paciente, créame que no va a responder y es candidato al tubo, a intubación más fenobarbital. ¿Ahora se entendió? Sí, doctor, gracias. Doctor, Sí, dale. doctor, buenas Sí, dale. noches. Hola. La dosis de fenitoína de mantenimiento en niños, La misma, pues, la misma. Ya te he dicho. La misma es. porque la de 4 a 7, la fenitoína de mantenimiento, ¿no es cierto? Y para niños es el mismo. Sí, la dosis de mantenimiento jóvenes es la misma, 4 a 7 miligramos kilogramos de peso. Ya, gracias, doctor. Y solamente lo he borrado. ¿Qué tendría que colocar acá? Si paran las convulsiones, 4 a 7 miligramos de ¿qué? ¿Qué me falta colocar acá? fenitoína. De fenitoína sódica. Ya. Doctor, y nos dijo que tiene que pasar más o menos en 24 minutos. ¿Cómo podemos calcular el goteo? A la enfermera le tienes que decir, calcular estas 5 ampollas, estas 5 ampollas, tienen que pasar, en la anterior clase les he dicho, en unos 150, 200 cc de solución fisiológica. De solución fisiológica. Nunca glucosada ni glucosalina, porque les he dicho que se precipita la fenitoína en esta solución, siempre en solución fisiológica. Tiene que pasar en 25 minutos. Le dices pues a la enfermera pasar estos 200 cc que contienen 5 ampollas de fenitoína sódica en 25, en 30 minutos, le dices. Y la enfermera que va a calcular el goteo. Va a calcular. Tú sabes que 1 mililitro, ¿cuántas gotas es? 20. 20 gotas. Entonces, más o menos la enfermera va a hacer un cálculo aproximado para que esos 200 ml pasen en 25 a 30 minutos. ¿Entendiste? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, voy a borrar todo. Ya. Hoy en día disponemos de otro anticonvulsivante que también se puede utilizar, ya sea de entrada o ya sea en casos refractarios a la fenitoína sódica. Ya sea de entrada, es decir, en vez de usar fenitoína, voy a usar este otro anticonvulsivante. O la otra posibilidad, si he usado fenitoína y no ha respondido, entonces, en vez de usar fenobarbital, puedo usar también otro anticonvulsivante. ¿Qué otro anticonvulsivante disponemos hoy en día a nivel mundial? Es el levetiracetam. Uno de los mejores anticonvulsivantes que tenemos a nivel mundial. Y les voy a decir enseguida por qué. El levetiracetam.
viene en ampollitas de 500 miligramos. 1 ml con 100 miligramos. Y viene las ampollas de 5 ml. Lo que nosotros hacemos es darle una dosis de 40 a 60 miligramos kilogramo peso. Esa es la dosis de ataque, la dosis de carga. Dosis de ataque o dosis de carga. Y si todo va bien, se hace el mantenimiento con una dosis de 20 a 40 miligramos kilogramo peso por día. Cada 8 o cada 12 horas. Entonces, quiero que ya sepan que también disponemos de, hoy en día, del levetiracetam como una alternativa a la fenitoína sódica. Una alternativa a la fenitoína sódica. Y eso se hace en el Hospital Santa Bárbara o en la Caja Nacional, donde hay unidades de terapia. Van a ver que se lo está usando cada vez más y más el levetiracetam, con buenos resultados. Esta dosis de acá abajo es la dosis de mantenimiento, ¿no? Dosis de mantenimiento o dosis usual. Y esta es la dosis de carga. Ya, bueno, sigamos. Ahora sí. Bueno, ya sabemos entonces qué hacer. Y bueno, hemos hablado de los anticonvulsivantes de primera generación, como es la carbamazepina, la fenitoína, el ácido valproico y el fenobarbital. Pero jóvenes, hay anticonvulsivantes que han ido apareciendo en recientes años. Después de estos primeros anticonvulsivantes de primera generación, aparecieron estos, los de segunda generación. Estamos hablando de la década del 90 más o menos. ¿Ya? 1990, más o menos 92, 3, aparecieron ya estos medicamentos. La fosfenitoína sódica, el vigabatrin, el felbamate, la gabapentina, la oxcarbazepina, la lamotrigina, el levetiracetam. Miren el levetiracetam. Hasta hace poco no había solamente en tabletitas. Y hoy en día hay en ampollas. Aumentemos el topiramato también acá. El topiramato, otro anticonvulsivante. Bueno, ¿qué ventaja tienen estos anticonvulsivantes jóvenes? ¿Qué ventaja? A diferencia de los anticonvulsivantes de primera generación, los más antiguos quiero decir, estos de segunda generación tienen menos efectos secundarios. Tienen menos efectos secundarios. Recuerden que los de primera línea, de primera generación, tenían varios efectos colaterales. Por ejemplo, la fenitoína, ¿qué hacía? Les hace crecer las encías, el pelo, hirsutismo, la carbamazepina, frecuentes anemias, el ácido valproico, hepatotóxico, el fenobarbital, hiperactividad en los niños, confusión en los adultos, etcétera, etcétera. Es decir, a diferencia de esos anticonvulsivantes, estos, los de segunda generación, tienen muy pocos efectos secundarios, muy pocos efectos secundarios. Y también tienen pocas interacciones medicamentosas, Porque cuando usamos los anticonvulsivantes de primera generación, hay muchos otros medicamentos que ya sea pueden aumentar sus niveles plasmáticos, pueden aumentar
o disminuir sus niveles plasmáticos, aumentando o disminuyendo su eficacia. En cambio, estos de segunda generación tienen muy pocas interacciones medicamentosas y pocos efectos secundarios. De estos vamos a destacar el levetiracetam. Es el que más estamos utilizando a nivel mundial. Tanto en las convulsiones generalizadas, en las crisis convulsivas generalizadas, como en las parciales. El levetiracetam es un excelente anticonvulsivante. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos jóvenes? ¿Cuál es? El único problema es el dinero. El dinero. Ejemplo, el levetiracetam, una tabletita aproximadamente cuesta de 500 y de 1000 miligramos, viene, una tabletita de 500 miligramos cuesta aproximadamente como 10 pesos, 10 bolivianos. Una de 1000 miligramos cuesta como 15 a 18 bolivianos. En promedio, ¿cuánto necesita un adulto? Necesita en promedio de 2 tabletitas de 1000 miligramos. En promedio estoy hablando. ¿Qué quiere decir? Que por día va a gastar 40 bolivianos por día. Y los seguros sociales en Bolivia no cubren el levetiracetam, no cubren. Entonces, esa es la gran desventaja. Pero en quien se pueda usar, bienvenido, y nosotros utilizamos el levetiracetam. Pocos efectos secundarios, pocas interacciones medicamentosas y lo más importante, eficaz. Estoy queriendo decirles también, jóvenes, que los de primera línea no es que son malos, son eficaces, bastante eficaces, son muy buenos. Lo malo, sus efectos secundarios y sus interacciones medicamentosas. Eso es lo malo de los anticonvulsivantes de primera generación, de primera línea. Sigamos. Después ya de unos años salieron estos otros anticonvulsivantes. Hace unos 5 años, más o menos, han llegado a aparecer estos anticonvulsivantes de tercera generación. La lacosamida, la eslicarbazepina, la rufinamida y el estiripentol. La lacosamida y la eslicarbazepina, la lacosamida nosotros la tenemos en Bolivia, tabletitas de 100 miligramos. La lacosamida y la eslicarbazepina, estos medicamentos son buenos para las crisis, para las crisis parciales, para las convulsiones parciales. La rufinamida es un medicamento que tiene su indicación principal en, ¿recuerdan este síndrome? ¿O no? No recuerdan. Lennox-Gastaut, la epilepsia más maligna que nosotros conocemos. La epilepsia refractaria a todo tipo de tratamiento, ya sea medicamentoso como quirúrgico, el Lennox-Gastaut. Eso les he dado en la primera clase de epilepsia. Y el estiripentol, que su indicación principal es en el síndrome de Dravet. ¿Y qué es el síndrome de Dravet? Es una convulsión hereditaria cuyo gen alterado está a nivel del cromosoma número 2. El cromosoma número 2. Es una convulsión que se presenta en los niños de difícil manejo, Y es una convulsión que es generalmente desencadenada por fiebre. Y pueden ser convulsiones parciales o generalizadas. Pueden ser convulsiones generalmente sensitivas o motoras. Estos son los anticonvulsivantes de tercera generación.
¿Y cuáles son los anticonvulsivantes que se han presentado recientemente y están en fase de investigación y todavía no se los está utilizando? Son los anticonvulsivantes de cuarta generación, los que recientemente han aparecido hace poco tiempo. En fase de investigación, el carisbamato y el brivaracetam. Aquí todavía, repito, estamos en fase de investigación. Muy bien, ya hemos hablado de los de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ahora sí, recordarles, repetirles que los de primera generación, los que más utilizamos hasta ahora, los que más utilizamos a nivel mundial, los seguimos utilizando, son eficaces y son baratos. Son baratos, eficaces y baratos. Lo malo, los efectos secundarios. Ya, algunas palabritas respecto al embarazo. Muchas mujeres desean tener niños, pues, desean tener su hijo. Como todo ser humano, toda mujercita, él a tener su hijo. Entonces, ¿qué decirles? Nos vienen a decir, doctor, yo tengo epilepsia, ¿me puedo embarazar? Me dice una mujer. Y yo le digo, claro que sí, se puede embarazar. Pero doctor, tengo miedo que mi niño nazca mal formado, ¿ya? Mal formado, porque estoy tomando medicamentos y me han dicho que puede producirse una malformación congénita. Miren, yo que les digo, es muy poco el porcentaje en relación a una persona que no es epiléptica, muy bajo el porcentaje que aumenta esta posibilidad que usted tenga niños con alguna malformación. 4 a 5% es el porcentaje de malformaciones congénitas, 4 o 5% en las mujeres epilépticas, en las mujeres que tienen convulsiones, 4 a 5. Y en la población normal, ¿cuánto es? ¿Saben ustedes cuánto es el porcentaje de malformaciones congénitas en la población normal, en las mujeres que no normales, que no tienen epilepsia? ¿Saben cuál es? 2 a 3. Muy poco aumenta. Muy poco aumenta. 2 a 3% es el porcentaje de malformaciones congénitas en las mujeres sanas, en las mujeres que no tienen epilepsia. Entonces le digo, muy poquito aumenta. ¿Tiene derecho? Sí puede. Pero, ¿qué le decimos también? Le decimos, por favor, usted no tiene, si se ha embarazado o quiere embarazarse, no tiene que suspender el tratamiento. Porque imagínense, la causa más frecuente, jóvenes, de estatus convulsivo, la causa más frecuente es que los pacientes suspenden el tratamiento. Esa es la causa más frecuente. Y peor, imagínense, durante el embarazo. Durante el embarazo, peor. El daño va a ser para la madre, pero principalmente va a ser para el feto. Imagínense, el niño está en hipoxia. Entonces, les decimos, no va a suspender el tratamiento, porque si usted suspende, corre el riesgo de tener convulsiones y esa convulsión le va a hacer daño a su niño. ¿Ya? Ningún anticonvulsivante está libre de teratogenicidad. Ninguno. ¿Ya? Ninguno. Pero es recomendable durante el embarazo, los que menos producen malformaciones congénitas son la lamotrigina, la carbamazepina y el levetiracetam. Mejor, en lo posible, usar carbamazepina, lamotrigina o levetiracetam. Estos dos últimos, idealmente, la lamotrigina o el levetiracetam. Y si no, carbamazepina. Pero jóvenes, algunas epilépticas, algunas pacientes convulsas, ya vienen embarazadas, sódicas. Están tomando cualquier anticonvulsivante, ácido valproico, por ejemplo.
¿Qué hacemos si está tomando el paciente un determinado anticonvulsivante? Ejemplo, fenitoína sódica. Sabemos que la fenitoína sódica produce más, es más teratogénico en relación a los otros anticonvulsivantes. Sabemos que el ácido valproico es el que más disrafias espinales produce, el ácido valproico. Y si está tomando ácido valproico, pues amén, no le cambiamos. Porque, ¿saben por qué? Porque a veces en el intento de cambiar, ¿qué se presenta? Se presentan convulsiones, estatus convulsivo. Entonces, le mantenemos. Si una mujer convulsa está con un determinado anticonvulsivante, se mantiene ese anticonvulsivante. Se mantiene el anticonvulsivante. Y durante el embarazo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos controles, pues les hacemos ecografía en los primeros meses, tratando de pesquisar si hay alguna malformación congénita, marcadores también de malformaciones congénitas, también pedimos en el laboratorio, y hacemos un seguimiento estricto manejándolo conjuntamente con el ginecólogo. No hay que suspender el tratamiento. Los anticonceptivos, una mujer convulsa, si está tomando anticonvulsivantes, una mujer epiléptica, si está tomando anticonceptivos, no producen convulsiones. No producen convulsiones. Y esto también, ¿le puedo dar mi pecho, doctor? Claro que le puede dar su pecho. Porque la eliminación por la secreción láctea del medicamento de los anticonvulsivantes es escasa, es muy poca. Por eso que no hay contraindicación de la lactancia. Otro detallito que no está anotado acá es siempre, es bueno, sobre todo en las primeras semanas, los primeros meses, dar ácido fólico, dar ácido fólico, porque el ácido fólico interviene en la formación del sistema nervioso central, el ácido fólico. Y ya les he dicho, algunos anticonvulsivantes producen disrafia espinal, como el ácido valproico, ¿ya? El que más produce disrafias espinales es el ácido valproico. Entonces, idealmente a las embarazadas, en los primeros meses hay que darles suplementos vitamínicos. ¿Qué también hay que darles? Durante el embarazo también hay que darles calcio, vitamina D, porque la mayoría de los anticonvulsivantes, sobre todo los clásicos, los de primera generación, producen osteopenia, ¿ya? Entonces, hay que darles calcio y vitamina D a las mujeres embarazadas que toman anticonvulsivantes. Que también, y en los últimos meses, mejor dicho, en el último mes, también hay que dar vitamina K, porque los anticonvulsivantes, sobre todo de primera generación, carbamazepina, fenitoína, valproico, fenobarbital, pueden producir hemorragias durante el parto por deficiencia de vitamina K. Entonces, en las últimas semanas, mejor dar vitamina K como suplemento. Ya estamos casi terminando. Otra consulta muy frecuente en los servicios de emergencia en pediatría son las convulsiones febriles. ¿Y a qué se llaman convulsiones febriles? Convulsión febril es aquella convulsión que se presenta en los niños desde los 3 meses hasta los 5 años. De 3 meses a 5 años, así está estipulado en teoría. En la práctica se puede pasar un poquito, puede ser un poquito antes o un poquito después, pero la norma dice convulsiones que se presentan durante un episodio febril y que abarcan niños desde los 3 meses hasta los 5 años. Esta fiebre, jóvenes, no tiene que tener una causa neurológica. No tiene que ser de causa neurológica. Por ejemplo, no tiene que ser por una meningitis. Entonces, la fiebre no tiene que ser de causa neurológica. Y las convulsiones febriles, esto es muy importante, se dividen en simples y en complejas. ¿Y a qué se llaman simples? ¿A qué se llaman complejas? Simples se llaman cuando durante el episodio febril es una sola crisis convulsiva.
es una sola crisis convulsiva. Simple también se llama cuando las convulsiones son generalizadas. Y sí, se llaman simples también cuando tienen, esto es teoría, tienen una duración menor a 15 minutos. Esto es teoría. ¿Por qué creen que es teoría? No vamos a estar controlando exactamente el tiempo. A ver, escuchen. No, no es eso. Si fuera, por ejemplo, 14 minutos, 10 minutos, 9 minutos, ¿qué quiere decir? Estaría en un estatus epiléptico. Claro que está en un estado convulsivo y no podríamos llamar, es una convulsión simple. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, pero está así, hasta en los libros actuales está así. ¿Y a qué se llaman complejas? Cuando son, durante la fiebre, se presentan varias crisis convulsivas, a diferencia de las simples, que son solamente una crisis convulsiva. Complejas, a diferencia de las simples, cuando son convulsiones parciales, porque las simples son generalizadas. Y complejas, esto teoría, cuando la convulsión dura más de 15 minutos. Bueno, perdón. No, bien, ¿por qué es importante distinguir una simple de una compleja, una convulsión febril simple y de una compleja? Porque las complejas jóvenes, aproximadamente en un 2 a un 5%, evolucionan a una epilepsia. Ahí radica distinguir una convulsión simple de una compleja. Las simples no implican epilepsia. Las simples son convulsiones febriles que no van a evolucionar a una epilepsia. No evolucionan a una epilepsia. En cambio, las complejas es bajo el porcentaje, pero sí estas complejas pueden evolucionar en ese porcentaje, 2 a 5% a una epilepsia. Por eso es importante la distinción entre una simple de una compleja. Jóvenes en la práctica, les decía, en los servicios de emergencia pediátrica es frecuente encontrar casi a diario convulsiones febriles simples, casi a diario convulsiones febriles. ¿Y qué hacemos con las convulsiones febriles? ¿Cuál es el tratamiento? Si es una convulsión febril simple, estoy hablando de las simples, solamente hay que dar antitérmicos, bajar la temperatura con cualquier antipirético, diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, cualquiera. Antipiréticos, ¿ya? Si es una convulsión febril simple. Cuando son convulsiones febriles simples recurrentes, cuando son convulsiones febriles simples recurrentes, ¿qué se puede dar? Se puede dar en las recurrencias, estoy hablando de las simples, se puede dar ya diazepam por vía endovenosa o por vía rectal. Por vía endovenosa o por vía rectal. ¿En qué dosis? Ya les he dicho la dosis, de 0,1 a 0,3 miligramos kilogramo peso. 0,1 a 0,3 miligramos kilogramo peso. Entonces, por vía endovenosa o por vía rectal. Lo más frecuentemente usado es la vía rectal. Les hacen el cálculo los pediatras de las ampollitas y por vía rectal les colocan una sondita rectal y por esa vía le colocan, según el cálculo, el diazepam, también lentito, ¿ya? En casos de convulsiones febriles simples recurrentes, entonces, además de dar antipiréticos, dar también diazepam endovenoso o diazepam rectal. En las complejas, ¿qué vamos a hacer? En las complejas, desde luego que vamos a dar diazepam endovenoso o diazepam rectal durante la crisis. Hay que dar también durante la crisis diazepam
rectal o endovenoso, en la dosis que les he mencionado. Y aquí viene la controversia. La controversia. A futuro, en los siguientes días, en las convulsiones parciales complejas, algunos neuropediatras, como medida de prevención, ¿para qué? Para que no evolucionen ¿a qué? Epilepsia. A una epilepsia, ¿qué les dan? Anticonvulsivantes. Y les pueden dar el fenobarbital, el que más utilizamos es el fenobarbital, o el ácido valproico. Es controversial, les decía, porque hay algunas escuelas que no dan anticonvulsivantes en las crisis convulsiones, en las convulsiones febriles complejas. Pero créanme que la mayoría utilizamos en las complejas fenobarbital o ácido valproico, con la finalidad de ¿qué? De prevenir que estos pacientes hagan una epilepsia. Entonces, ¿qué tiempo les damos fenobarbital o ácido valproico? Les damos más o menos unos 2 años, 1 año y medio, 2 años. Les hacemos un electroencefalograma, si está bien, les vamos suspendiendo. Todo esto para evitar que no tengan epilepsia. Y para terminar la clase, jóvenes, y en el traumatismo del cráneo, ¿qué decir? Pueden evolucionar a una epilepsia, pueden ser epilépticos los que se golpean la cabeza. Es frecuente encontrar en los tequiados convulsiones, es frecuente encontrar. Pero no todas las convulsiones en los tequiados van a evolucionar a una epilepsia. No todos los tequiados evolucionan a una epilepsia. Solamente evolucionan los que tienen convulsiones o crisis convulsivas precoces. Aquí se llaman crisis convulsivas inmediatas. Aquellas convulsiones que se presentan en el TEC, en la primera hora. En la primera hora. Las crisis convulsivas es en la primera hora. ¿Ya? En cambio, las crisis convulsivas inmediatas son aquellas convulsiones que se presentan en un traumatismo encefalocraniano en la primera hora del TEC. En la primera hora del TEC. Se llaman crisis convulsivas precoces, aquellas que se presentan entre la segunda hora y el séptimo día. Entre la segunda hora y el séptimo día. Y se llaman convulsiones tardías aquellas convulsiones que se presentan más allá de los 7 días. Según estudios que han hecho, ¿cuáles son las convulsiones que pueden evolucionar a una epilepsia? Las crisis convulsivas precoces. Por eso hoy en día nosotros, como tratamiento profiláctico para que el paciente no haga epilepsia, les damos a aquellos pacientes, o en general a todos los pacientes neurológicos, tequiados, por lo menos una semana, sobre todo a los neurológicos, los operados, les damos por lo menos una semana de anticonvulsivantes. Por lo menos una semana. Con la finalidad de que no evolucionen a una epilepsia. ¿Cuáles son las convulsiones? Podemos repetir estas, las convulsiones que se presentan entre la segunda hora y el séptimo día. Entonces, a estas sí hay que tomarlas en cuenta porque pueden evolucionar a una epilepsia. ¿Y cómo prevenir? Dando anticonvulsivantes. Dando anticonvulsivantes a un tequiado para que no se presenten estas convulsiones. Para que no se presente ni una convulsión. Es decir, entra un tequiado y estamos en la tercera, cuarta hora. Es un paciente, sobre todo TEC moderado o grave, no darle nomás anticonvulsivantes. ¿Por qué? Cuidado que haga convulsión
¿sí? ¿Ha convulsionado? No ha convulsionado, pero dale anticonvulsivantes. ¿Por qué? Porque si convulsiona tercera, cuarta hora o tercer, cuarto, quinto día, si convulsiona, entonces va a hacer una epilepsia. Entonces, como prevención, dale nomás anticonvulsivantes. Listo, jóvenes. 3 clases les he dado lo que normalmente son 2 clases epilepsia. Bueno, espero que les haya servido. ¿Quieren hacer alguna pregunta? El examen es el 15 de julio. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuándo es el examen? El 30 de junio, doctor. A ver, veamos. ¿Seguro 30 de junio? Sí, doctor. Miércoles 30 de junio. Sí. O sea, a ver, déjenme ver. Tenemos ¿cuántas semanas? Tenemos como 3 semanas más o menos, más. Ya, bueno, pues, el examen va a ser de todo lo que vamos a hacer. Las notas en práctica están mejorando. Espero que sigan mejorando. Son 25 puntos jóvenes. Esa nota de práctica no se divide por nada. Aprovechen. Siempre para la práctica lean TEC y trauma radicular. Siempre puede salir hoy algún otro tema, pero siempre está TEC y siempre está trauma radicular. ¿Por qué? Porque son las 2 patologías que más vemos en los hospitales y también en la emergencia. Nada más, jóvenes. Nos vemos entonces el día martes. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego.